90.fm. Si desean interactuar con nuestros invitados, agradecemos sus llamadas al 2468-427. 2468-427. Este programa llega a ustedes con el gentil auspicio comercial de Movistar y Fiat. A continuación, el editorial del día. Sí, amigos, son las 7:02. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. El titular de este editorial se llama Carlos Ochoa o las memorias de una época infame. Lo escribe Miguel Molina Díaz. El juicio moral más que político al superintendente de Información y Comunicación fue, desde el primer instante en que Carlos Ochoa asumió ese cargo, un vaticinio inevitable. Nunca supimos cuándo llegaría, solo que llegaría. Incluso cabía la posibilidad, por fortuna ya irreal, de que al menos la memoria de los justos, en eso que llaman la posteridad, daría al super mega intendente su lugar en los anales. El basurero donde termina la suerte de los que se alzan a costa de actos infames. El problema con Carlos Ochoa es que su actuar, y su vida, claro, va mucho más allá de lo político y lo jurídico. Solo puede ser visto desde los ojos de la moral. Es el signo, o más bien el síntoma, de una época injusta donde la desvergüenza acaparó los altos cargos públicos y un estado de propaganda no solo ocultó con sanciones y con un emporio mediático gubernamental el autoritarismo institucionalizado, sino el festín de los corruptos que hoy sale a la luz no solo en Ecuador y es desnudado por la prensa. Carlos Ochoa es el puntal de un comportamiento que caracterizó a estos 10 años. El sujeto que, obviando su falta de talento, prefirió, en lugar de cambiar, él aferrarse al odio y al resentimiento. Encontró en Rafael Correa no solo el momento de la venganza, también una guía espiritual y la posibilidad, al fin, de tener éxito. Pasional como había sido en el amor, saltó a la función pública como lobo. No hace falta hablar de lo que encontró la Contraloría sobre su paso por Gama TV. Ya sabemos que la lealtad de las épocas infames se traduce en prebendas y privilegios faltos de higiene. Diremos únicamente que llegó a la Superintendencia de Comunicación para ajustar las cuentas. Firmó cuantas sanciones pudo contra los que habían sido sus empleadores. Ahora se diría seguramente quién humilla a quién. Inmenso en esa vorágine de deseos cumplidos, algo así como la vida del lobo de Wall Street, pero sin genio, es imposible pensar que la gloria y el poder tendrían fin. Pero a toda época infame le llega el crepúsculo. Carlos Ochoa cayó en desgracia, sin notarlo, sin preverlo. De nada le servirán los discursos iracundos de la abogada Quispe, legalista como ella sola, vehemente a la hora de defender lo indefendible. De nada le servirá aferrarse a una ley llena de contradicciones, ni a una institucionalidad que lo aupó en ese pasado signado por las arbitrariedades. De nada le servirá la enorme pantalla en su despacho, desde la que, como excelso boyerista, observó las audiencias contra todos los medios que sancionó. Nunca se atrevió a ver los ojos a los sancionados, nunca se atrevió a dar la cara. Su papel en el correísmo fue muy particular. Jamás fue una pieza clave, sino una herramienta útil. No se dio cuenta de lo que habían elegido para hacer el trabajo sucio, menos entendió que lo iban a desechar el instante en que vuelva innecesario o incómodo. Los nuevos correístas que se han desengañado del mismo Correa ofrecen la cabeza de Ochoa como sacrificio y muestra de buena voluntad. ¿Era previsible? Absolutamente. Lo que impresiona es Ochoa y su ceguera, su incapacidad de ver que él mismo se cavaba su propia tumba, su incapacidad de ver lo triste y sola que su sonrisa sardónica se proyectaba. El juicio moral, en este caso político, a Carlos Ochoa adquiere entonces un carácter casi metafísico. Nos permite ver la manera abyecta en la que el poder pervierte el alma humana. Alimenta los rencores, elimina hasta el último resquicio de sensatez. Nos permite entender cómo una pizca de poder hace que los hombres se crean invencibles, impunes ante los ojos del mundo. Lo que no sabía Ochoa es que no se puede ser impune ante uno mismo. Dijo que cumplía la ley de comunicación, pero en el fondo, y él lo sabía, cumplía las órdenes de un partido político que le ordenaba interpretar con discrecionalidad, imponer una deontología que ellos desmantelaron y profanaron hasta saciarse, proteger el proyecto del caudillo, perseguir a los disidentes y críticos, establecer el miedo para autocensurar a los periodistas. Puso en marcha el andamiaje de la época infame, a cambio de que le arruinen la vida. En derecho muchas veces nos permite entender la dimensión de la infamia. Las irritas decisiones de Ochoa dan cuenta de un mecanismo estatal que fue utilizado para destrozar la doctrina de los discursos especialmente protegidos, aquellos que son indispensables para el funcionamiento de las democracias.
las caricaturas de Bonil, el periodismo de investigación, los reportajes sobre los alucinantes sobreprecios, las opiniones sobre funcionarios públicos, en fin, tantos de los discursos que Ochoa censuró y reprimió estaban protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y una serie de doctrinas y estándares internacionales de derechos humanos que no podían ser destartalados. Si la justicia interna no revierte estas decisiones y repara a las víctimas, no descarto que tribunales internacionales declaren la responsabilidad internacional del Ecuador por violaciones al derecho a la libertad de expresión, contemplando nuestros instrumentos internacionales supraconstitucionales. Todo eso será la putrefacta huella que Ochoa dejó en la triste historia del Correato, las huellas que han manchado para siempre su vida. La prueba fehaciente de que él fue nada más que el títere siniestro, ahora payaso, de una época infame. Hemos presentado el editorial del día. Las 7:08 amigos, continuamos con más información. Hoy se prevé que el Ejecutivo remita las 7 ternas para designar a los vocales del Consejo de Participación Transitorio. La comisión ocasional que se creó para que se encargue de tramitarlos empezará a trabajar esta semana. El proceso es el mismo: socializar el contenido, recibir propuestas y elaborar los informes para debate que se presentarán ante el Pleno. El presidente Lenín Moreno envió el viernes 2 proyectos pendientes derivados de la consulta popular y referéndum a la Asamblea Nacional. El primero trata sobre la pregunta 3 y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, en la propuesta se mantiene el concurso público para los candidatos al organismo. La modalidad es la misma: méritos, pruebas de oposición e impugnaciones. Solo podrán participar los candidatos de las organizaciones sociales y la ciudadanía. Pero a las prohibiciones de postulación se agrega el que hayan sido parte de partidos o movimientos durante los últimos 5 años. Este proceso estará a cargo del Consejo Nacional Electoral, como lo ha estado desde la creación del organismo, y que ha dado como resultado a los últimos consejeros que han sido duramente cuestionados por la oposición y la sociedad civil, como el movimiento Creo, por su cercanía con el gobierno de turno. El mismo presidente Moreno dijo el 22 de enero pasado que los consejeros no deben ser amigos del presidente o familiares de asambleístas. En la disposición transitoria del proyecto se recuerda que el Consejo Transitorio deberá, en 6 meses, evaluar las autoridades de control nombradas por el Consejo Saliente y que en caso de cesarlas deberá convocar inmediatamente a los concursos para su reemplazo. Pero este no excluye la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional. El presidente Moreno también envió el viernes el proyecto económico urgente para derogar la ley de plusvalía. Este proyecto consta de un artículo único que manda la derogación de la ley publicada el 30 de diciembre del 2016. Despliegue de tropas tras el ataque en El Pan. Después del ataque armado a una patrulla ecuatoriana, la seguridad en El Pan se reforzó con policías y militares. Los uniformados entraron este 18 de febrero de 2018 a la población fronteriza cerca de San Lorenzo Esmeraldas para dar protección a los habitantes y reforzar los patrullajes. El sábado se produjo un enfrentamiento cuando los militares se habían internado en la selva para patrullar la frontera. Oficiales han confirmado que los armados ilegales abrieron fuego y forzaron a replegarse en medio de una balacera. Un hombre que daba seguridad a otros que se retiraba del sitio no logró huir y fue capturado. Tras este tiroteo, los soldados informaron del hecho al Comando Operacional número 1 Norte y desde allí la comunicación se dirigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces se ha ordenado que se internaran a la selva otros equipos de refuerzo. A El Pan también llegó el fiscal de turno para recibir al sospechoso capturado, que ahora es investigado. La idea es determinar si pertenecía a grupos disidentes de la FARC o a redes ilícitas dedicadas a actividades delictivas en esa zona. El sitio del tiroteo fue protegido para que el fiscal recogiera evidencias con policías. Hasta ayer la información con respecto al detenido se manejó con estricta reserva. Tras este incidente, uniformados de las Fuerzas Armadas, entre ellos del Grupo de Fuerzas Especiales, peinan la zona selvática en la frontera en Esmeraldas. El movimiento militar busca descartar cualquier posibilidad de que los armados que atacaron a la patrulla se hayan quedado en algún punto de la selva ecuatoriana. Los patrullajes del ejército en la zona se habían intensificado luego que el 27 de enero se produjera este atentado terrorista en San Lorenzo. Entonces las autoridades han dicho que no permitirán este tipo de hechos violentos en el Ecuador. 2 días antes del ataque a la patrulla ecuatoriana, Ecuador y Colombia habían acordado trabajar en conjunto para frenar a estos grupos ilegales.
Y continuamos con más información. Carlos Polit denuncia serie de irregularidades en el anterior gobierno y por ello Polit ahora es un hashtag tendencia en Twitter en estos momentos. Gastos reservados usados por la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNI, para la contratación de elaboración de encuestas, contratos ordenados por Carlos Vaca, actual fiscal general, para manipular videos cuando presidía la comisión encargada de investigar la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Gastos irregulares en la Sabatina son algunos temas que denunció el ex contralor del Estado, Carlos Polit, durante una entrevista pregrabado del programa Artículo 18 que se difundió anoche por Canal 1. La entrevista se cumplió en Miami, Estados Unidos, donde se encuentra Carlos Polit. Sobre Vaca, el exfuncionario reiteró que a pesar de que debía presidir la Comisión 30S ad honorem, sin percibir remuneración económica, cobraba sueldo a través de sobrenombres y que la comisión funcionaba desde la sede de la CNI, que ya era dirigida por Ronnie Vallejo y que consta en un informe de auditoría de la Contraloría. Polit aseguró que esos recursos salían de la cuenta de gastos reservados de la CNI, cuyo manejo por su naturaleza es secreto. No solo habría recibido sueldo de manera irregular, sino que además, como presidente de esa comisión, manifestó Polit, para la manipulación de videos para involucrar a militares y policías dentro del marco de esa investigación. Según él, manipuló los videos que pidió a toda la prensa del país y que los medios de comunicación entregaron a la Comisión 30S. Él contrató servicios de edición para manipularlos, aseguró Polit. Sobre la CNI agregó que no solo habría usado esos gastos reservados en el pago de sueldos a Vaca, sino que también para la contratación de encuestas a través de una empresa de la esposa de Omar Simón, en ese entonces colaborador del gobierno de Rafael Correa. Usaron gastos secretos de inteligencia para hacer estas encuestas. Eso costó cerca de $600,000, señaló Polit. Mucha polémica, Verónica y estimados oyentes, siendo las 7:15 de la mañana, mucha polémica sobre las declaraciones que diera el ex contralor Carlos Polit, en realidad ayer en Canal 1, y en otros medios también han sido invitados, entre comillas, algunos periodistas a escuchar las declaraciones de Polit, pero las reacciones también a través de redes sociales son bastante fuertes. Hay un tuit de Arturo Torres, es editor general de diario El Comercio y muy respetadísimo periodista de investigación, quien dice: el fuerte de Polit sin duda fue su poderoso lobby. No es gratuito que por eso llegó a ser contralor durante 10 años. Ahora, ¿le hacemos el juego o lo desenmascaramos? Hay muchos tweets y por ello Polit es en estos momentos una tendencia en la red social. Por ejemplo, la periodista Yanedi Nostroza dice: ¿quieren saber por qué Capaya no fue acusado de peculado? Porque estamos en medio de una guerra de información. El que más información tiene sobre los otros mafiosos gana la batalla. Indignante, dice Yanedi Nostroza. También el periodista Miguel Rivadeneira dice: si todo lo que dice hoy el ex contralor Polit es verdad, es un verdadero cómplice. De ser cierto, el expresidente Correa supo de tanta corrupción y todo tapó a todos a partir de su asesor jurídico y hoy abogado defensor Alexis Mera. Da asco escuchar tanta corrupción oculta. Hay en estas entrevistas a Polit, claro, la sensación de que mientras él fue contralor durante 10 años, Verónica, estimados oyentes, obviamente de todo lo que dice que sabía hoy, mientras está fugado y protegido en Miami, ¿qué hizo? ¿Qué hizo contra toda esta corrupción que él ahora aparece como denunciante? Hoy a las 8 estaremos también con el señor fiscal general, un poco hablando sobre el tema, más allá de la réplica que se pueda dar sobre esto. Es muy probable que de alguna manera estas declaraciones no influyan en nada en el juicio que él tiene, el señor Polit y su hijo tienen por delitos contra el Estado o por delitos contra la función pública en la Fiscalía General, y que es un proceso que se está siguiendo, y también otros respecto a, por ejemplo, el caso de Brecht. Polit fue declarado como parte de esta red de asociación ilícita, ¿no es cierto?, que condenó a Jorge Glass a 6 años de prisión
como parte de un escudo de protección que se daba a este tipo de actos. Lo que no se menciona, y aunque el excontralor mencionaba que él nunca había recibido el dinero que Concienzao Santos, José Concienzao Santos, el delator de Odebrecht, dijo que le habían entregado en efectivo en una suite de un hotel de Quito, es muy probable que evidentemente todas estas declaraciones puedan aportar. Lo que nos queda a la prensa, más allá del show político, del talk show de Polit que se está dando ahora, porque ahora les toca el turno a ellos, es, creo que de manera seria, responsable, recoger los pedazos. Es decir, las personas pueden declarar y pueden tener su versión propia de los hechos, y está en su derecho cualquier persona que tenga una versión de lo que ha hecho y de lo que... Yo creo que el problema del periodismo responsable en el sentido de hacer bien las cosas es tomar esas declaraciones y contrastarlas con la realidad, contrastarlas con documentos, con investigaciones, saber si lo que dice sobre todo esos hechos son ciertos. Por ejemplo, hay un dato que se me ocurre que escuché a Poli que decía que hubo manipulación en los informes del 30S, hubo una manipulación de videos y que eso sirvió para condenar a algunos, incluido el coronel Carrión. Uh-huh. El punto es que las fechas, y eso algún rato, cuando venga el fiscal general, habrá que pedirle una explicación sobre eso. Las fechas de pronto no coinciden, es decir, todas esas cosas tienen que ser claras y solo la rigurosidad periodística, cuando se trata de hacer periodismo riguroso, obliga a que haya una contrastación entre las declaraciones de los Polis, los Mera, los Capaya, los que sea, con la realidad, con documentación y evidencias que nos permitan de alguna manera salir de este marasmo de acusaciones y de una serie de lo que me decía ahora una persona que me trajo hasta Quito en medio de la lluvia. Me decía que había escuchado toda esta declaración y dijo, aquí lo que se están lanzando es lodo con ventilador. Claro, y para no quedar manchados, o sea, todo el mundo en ese lodo con ventilador, porque de alguna manera la opinión pública tiene derecho a saber lo que pasó, ¿no? Y dejar de sentir asco y entender que estuvimos gobernados por grupos mafiosos que de alguna manera usaron al Estado, o de muchas maneras diría yo, usaron al Estado para enriquecerse y para abusar del poder. Continuamos con Noticias Verónica. Y les quiero informar, amigos, que hay el cierre total de la vía Aloac-Santo Domingo. La noche de ayer un deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 54 obligó al cierre total de esta vía, según reportaron diversos organismos de socorro a través de las redes sociales. De inmediato el Consejo Provincial de Pichincha envió personal y maquinaria para iniciar los trabajos de limpieza. Como de medida de precaución para garantizar la seguridad de los conductores, la Policía Nacional apoyó con el cierre de esta ruta desde los peajes de Aloac y Santo Domingo, según se informó. Medida que se mantendrá hasta el cierre de esta edición. Bueno, esto nos informa Diario La Hora, pero de lo que se ve y hoy reporta el EQ 911, todavía continúa cerrada esta vía. Dice, la vía Aloac Santo Domingo permanece cerrada por deslizamiento de tierra en el kilómetro 54. Y atención, la vía Calacalina Negalito está parcialmente habilitada en el kilómetro 65, también por un deslizamiento de tierra. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas, nos menciona el EQ 911. También se informa que este no fue el único problema, ya que se reportó en la zona, ya que en horas de la tarde del kilómetro 55 un deslizamiento de tierra y piedras generó el cierre parcial de esta vía, que luego de los trabajos respectivos fue habilitada totalmente un par de horas y después se produjo este nuevo deslizamiento de tierra que produjo el cierre total de esta vía. Bueno, esto también se repitió el feriado, Juan Carlos, es increíble, pero todavía no hay carreteras. Tenemos también que la vía La Tacunga, La Maná está cerrada. Es decir, para quienes quieran irse, por ejemplo, a Guayaquil o a la costa ecuatoriana, tendrán que ir hasta Riobamba, hasta Chimborazo o Bolívar y luego bajar a la costa. Pero en este momento estamos, como dicen algunos periodistas en Twitter, estamos en capacidad de informar, según los reportes que hace nuestro chat de periodistas también de Comunicadores Quito, que las tres principales vías de acceso de salida de Quito o de acceso de la costa hacia Quito están cerradas, salvo la Calacalí, digamos que está parcialmente habilitada en el kilómetro 65, pero obviamente hay dificultades de movilización.
Este es Juan Carlos. Bueno, ahí se pueden ver las imágenes en Twitter, en el Twitter de EQ911 de estos deslizamientos, así que tener mucha precaución. Comunicamos a ustedes que estamos en vivo en Telesucesos, también que se transmite por Canal 29 en UHF, en señal digital 29.1 en HD, en TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43, y en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Y vamos con más información. Decenas de simpatizantes del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass se congregaron a las afueras de la cárcel 4 de Quito ayer para pedir su libertad y defenderle de las acusaciones que lo vinculan con el caso de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El llamado plantón tuvo lugar en la tarde de ayer en una calle del norte de Quito, donde se encuentra la cárcel 4 y que hoy estuvo custodiada y ha estado custodiado en estos días por agentes y protegida por vallas de metal de uso policial. Con un altavoz del son de la canción Protesta el Pueblo Unido, los manifestantes aseguraron que el ex vicepresidente es un preso político, pues dicen que no existen pruebas del supuesto delito de corrupción. El plantón fue convocado a la víspera por su esposa, Cintia Díaz, mediante un mensaje en las redes sociales donde pidió al pueblo que le ayude a conseguir la libertad de Jorge Glass, a quien considera inocente y víctima. Necesito recuperarlo, reunir a mi familia, dijo su esposa en el video en el que convoca a todos a gritar en la cárcel para poder exigir la liberación inmediata de lo que considera es un político preso. Los manifestantes aprovecharon la congregación para recriminar a los grandes medios de prensa, a los que consideran cómplices de un supuesto complot para atacar a Jorge Glass, y repitieron las mismas consignas acostumbradas en los 10 años como prensa corrupta, mafiosa y mentirosa. Así gritaron los manifestantes mientras alzaban pancartas en las que exigían la libertad del ex vicepresidente Glass. Recordemos que Glass fue condenado por un tribunal a 6 años de prisión por un caso de asociación ilícita que él niega y que en parte se basa en una delación de un exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos. Vamos con más noticias. El sicariato atemoriza la nacionalidad sáchila en Santo Domingo. El asesinato, por supuesto, sicariato del líder de la nacionalidad sáchila, Héctor Aguavil Calazacón, ocurrido el viernes, ha conmovido a la gente en Santo Domingo de los Colorados. El gobernador sáchila, Javier Aguavil, se reunió con dirigentes de las 7 comunidades y con integrantes del Consejo de Gobernación para analizar las condiciones de seguridad y repudiar este crimen. El asambleísta Ángel Gende conversó con el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para que se cree una comisión que dé seguimiento a este homicidio y poder dar con los responsables. Este no es el único caso que se ha registrado, pues según Javier Aguavil, desde el año 2015 hasta la actualidad, 4 integrantes de la etnia han fallecido por supuestos casos de sicariato sin que hasta la fecha se esclarezcan. Se trata de Enrique Aguavil de la comuna Chihuilpe, de Fernando Aguavil de El Poste, Washington Calazacón de Peripa, y el último, el ex gobernador de la nacionalidad sáchila, Héctor Aguavil, quien fue abatido en su vivienda en el kilómetro 7 en la vía a Quevedo. En estos sucesos, y de acuerdo con Gende, hay más coincidencias que deben investigarse. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Estábamos rezándole al señor ministro de Defensa, pero está aquí, gracias. Gracias al gran arquitecto del universo, está aquí. Señor ministro, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que también está en una agenda muy estrecha. Corre por aquí, corre por allá. Pero gracias por estar acá en la señal abierta de Radio Sucesos y de Telesucesos. El señor ministro Patricio Zambrano, buenos días. ¿Cómo le fue en Colombia? ¿Cuál es, a su criterio, de acuerdo a lo que usted vio, señor ministro, las posibilidades de que Colombia, de alguna manera, y Ecuador, logren entrar a fortalecer la seguridad en la zona fronteriza y además en otras áreas estrechar las relaciones? Buenos días, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Primero que nada, un saludo a todos los radioescuchas y a los televidentes de este medio. Bueno, para nosotros fue fundamental ese encuentro binacional. Primero porque nos permitió pasar revista a los distintos proyectos que se vienen realizando en zona de frontera. Segundo porque algo que nosotros creíamos que era fundamental es poder
conversar con Colombia en lo que se refiere a la corresponsabilidad dentro de defensa de la frontera norte. Y tercero, sin lugar a dudas, es para ver cuáles son los nuevos proyectos y cómo va el cumplimiento de cada una de las propuestas que estaban hechas anteriormente. Y hemos visto que en lo que se refiere a las propuestas anteriores se ha cumplido en más del 80% de las propuestas realizadas. En lo que se refiere a la corresponsabilidad que tiene que tener Colombia con nosotros para proteger la zona fronteriza, existe esa voluntad y seguro se han propuesto nuevos proyectos, nuevas propuestas de proyectos que salgan hacia la frontera norte, esto específicamente dentro de lo que sería ese fondo binacional que ya tiene un fondo semilla de $4 millones y que será trabajado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ha sido una reunión muy fructífera, un trabajo conjunto con el señor ministro de Defensa de Colombia, con el señor presidente Juan Manuel Santos, con todos los ministros que estuvieron presentes. Agradecer siempre a Colombia por esa acogida que tiene hacia todo visitante que va a este hermoso país y sobre todo esa voluntad que existe desde el gobierno de seguir trabajando conjuntamente. Señor ministro, el otro día comentábamos, a propósito de la reunión binacional, comentábamos aquí en estos micrófonos con Verónica Larrea que los titulares que salían ahí de que Ecuador le pedirá a Colombia que fortalezca la frontera, esos titulares, por lo menos en los que estamos en el ejercicio periodístico ya de décadas. Pero Verónica no está a décadas, ¿no? Un poco menos. Sí, le estaba contando a ella que en realidad eso venimos oyendo los que hacemos ya periodismo mucho tiempo en el Ecuador. Ese titular siempre, o sea, Ecuador le pide a Colombia que fortalezca las fronteras y evidentemente esto no suele suceder. ¿Qué garantiza ahora? ¿Cómo le ve usted a este proceso? ¿Hay una nueva actitud? Digamos, porque además el gobierno de Santos ya tiene muy poco para terminar. Pronto fenece, exactamente. Ya muy pronto fenece, entonces, ¿cómo se va a retomar esa relación? A ver, nosotros lo que hemos pedido es que lo que es la seguridad no sea específicamente militar o policial, sino que sea una seguridad integral. ¿A qué nos referimos con eso? A la presencia del Estado. Y el Estado significa la presencia en el ejercicio de la salud, de la educación, del bienestar social, del agua potable, de un sinnúmero de elementos que permitan a los conciudadanos colombianos el poder establecer, primero que nada, el derecho a tener los elementos básicos de vida. Y segundo, cómo no, a su desarrollo en parte de la zona de frontera. Ahí existe, nos explicaban los colombianos que anteriormente no se podía tener puestos fijos por razones de seguridad. Cuando nos referimos a esas razones de seguridad, nos referimos a que muchas veces el tener un puesto fijo era un objetivo permanente y que por eso no lo hacían, por eso había misiones y cada una de las misiones se cumplían y ellos regresaban a sus puestos mando. Pero lo que hemos visto que es necesario ya es establecer puestos fijos, esos puestos fijos que lo que busquen es garantizar la seguridad, ahí sí policial y militar de la zona, pero que a su vez hemos encontrado el compromiso de Colombia de fortalecer a través de operativos como el operativo Atlas, el operativo Hércules, con mayor número de efectivos militares y policiales en la zona, establecer ya un sistema de seguridad mucho más integral y con erradicación de cultivos, con sustitución de cultivos, tratar de suplantar en algo la falta que ha tenido el Estado dentro de esta zona. Por lo tanto, nosotros nunca dejaremos de pedir lo que debe haber para que las dos poblaciones fronterizas sean protegidas de manera adecuada, Juan Carlos. Lo que creemos que es prudente también fortalecer es la posibilidad de seguir conversando. Nosotros no vamos a tener comandos conjuntos, misiones conjuntas, lo que vamos a tener es coordinadas, vamos a coordinar nuestro trabajo permanentemente. Sí, ministro, quisiera que nos cuente un poco, nos amplíe la información de lo ocurrido el sábado, en donde se produjo este enfrentamiento armado, cuando militares habían internado en la selva para patrullar un poco la frontera y tuvieron este enfrentamiento con balas de fuego. Y bueno, ¿qué ha sucedido con eso? Sé que hay un capturado, es lo que se conoce hasta el momento por la prensa. Bueno, que efectivamente el día sábado, en horas de la mañana, hubo un enfrentamiento en territorio ecuatoriano. Nuestras Fuerzas Armadas patrullaban esta zona, es la zona del PAN, en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo. ¿Y qué es lo que sucedió?
que campesinos que custodiaban plantaciones de coca atravesaron a nuestro territorio, y en nuestras Fuerzas Armadas les dijeron que no era permitido eso. Por lo tanto, la reacción fue una reacción de tratar de amedrentar a nuestras Fuerzas Armadas a través de abrir fuego con armas en esta zona, y para lo cual ripostó nuestras Fuerzas Armadas y obtuvo la captura de un ciudadano colombiano que fue entregado inmediatamente a la justicia ordinaria, y será la justicia ordinaria quien procese a este ciudadano. También nuestras Fuerzas Armadas, en su profesionalismo, hicieron uso tranquilo de la fuerza, y no hubo ninguna vida que lamentar, y sobre todo no hubo una vida militar que lamentar. Ahí, señor ministro, estamos con el señor ministro de la Defensa Nacional, Patricio Zambrano. Hay la sensación de que de alguna manera el Ecuador sigue siendo vulnerable a una enorme cantidad de amenazas respecto, sobre todo, a lo que es el crimen organizado. Se conoce que en la frontera los cultivos de hoja de coca, por ejemplo, del lado colombiano, se triplicaron en la práctica en los últimos 5 años, de 60.000 a 180.000 hectáreas, lo cual implica el triple de problemas, es decir, triple producción y triple generación de una serie de riesgos que se dan ahí. Pero también tenemos el fenómeno que se dio, la explosión que se dio en San Lorenzo, y quisiera un poco de lo que se pueda saber qué es lo que se ha avanzado en esas investigaciones, y luego el tema del mar territorial. Es decir, el Ecuador como un país pobre, pequeño todavía, en función de todas las... con la necesidad de fortalecer el tema del patrullaje en el mar y las relaciones internacionales para este patrullaje. ¿Cómo le mira usted desde el punto de vista estratégico? A ver, primero que nada, Juan Carlos, es importante recalcar que si bien nosotros no tenemos plantaciones de coca, como bien dice usted, Colombia ha triplicado ese espacio, pero yo creo que el gobierno colombiano también está tratando de solventar en algo y de entregar lo que nosotros llamamos sustitución de cultivos a sus compatriotas. Esperemos que eso vaya mermando la producción de droga que está dentro de esta zona. Y efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, en el trabajo cotidiano que ellos realizan, han dado duros golpes a estos grupos delincuenciales, y golpes que van desde la captura de 7.5 toneladas de precursores químicos para la realización de droga hace pocos días en la ciudad de Esmeraldas, hasta droga procesada, gasolinas, explosivos, armamento, dinero. Entonces se han dado duros golpes a toda esta gente que de una u otra manera está vinculada con la delincuencia común en esta zona. Ahora bien, estos golpes les han causado mermas o bajas en personal. ¿Por qué? Porque han sido detenidos personas que han sido detenidas pertenecían a los anillos altos de custodio de alias Guacho, quien presumimos puede ser la persona que comandó el atentado en San Lorenzo. Se están haciendo las investigaciones necesarias a través de la Fiscalía, y esperemos que lo que arroje esas investigaciones sea lo que nosotros ya venimos presumiendo. Del mismo modo, en el gabinete binacional, el presidente Santos duplicó la recompensa que se entregará por la captura o por la información de alias Guacho. Entonces, presumimos que al estar él vinculado a la delincuencia en esta zona es el causante de este atentado. Pero este atentado se da también en represalia de todo lo que viene haciendo profesionalmente nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, al menos eso presumimos. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando. No vamos a permitir que el terror, que el miedo se empodere de nuestra zona, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dando duros golpes a estos delincuentes. No nos olvidemos que ya no hay grupos subversivos, que el momento de paz en Colombia está siendo visto por todos como un momento especial, que esperemos que en los próximos días se vuelvan a sentar con los grupos subversivos que pueden restar, como es el caso del ELN, que esperemos que el gobierno del presidente Santos
antes de concluir su mandato, pueda entregarnos a la ciudadanía o a la América, nuestra América del Sur, esa posibilidad de una región completa de paz, y que esa es la voluntad, porque la voluntad, yo creo que la paz de Colombia es la paz de la región, y eso es importantísimo para nosotros, y que el tratamiento también que se dará a ciertos grupos que están operando ya protección de drogas, o grupos residuales que no quisieron acogerse al proceso de paz, debe ser como de delincuentes que están haciendo delincuencia específicamente. Entonces todo eso cambia el escenario de la geoestrategia y nos permite ver a nosotros que estos grupos residuales ya no están peleando ni por ideales ni por propuestas de construcción de un nuevo estado de bienestar. Muy por el contrario, están defendiendo plantaciones de droga, están defendiendo espacios en los cuales nosotros podemos ver que pueden causar mucho daño a nuestra ciudadanía. Señor ministro, ahora que se ha declarado este estado de emergencia en la zona de San Lorenzo, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos en las próximas semanas? Hay mucho temor de que las cosas, más bien por el contrario, vayan a peor, se caliente esa zona y que este bombardeo en San Lorenzo haya sido solo el comienzo de todo. Esperemos que no, yo creo que muy por el contrario. Yo creo que siempre Fuerzas Armadas, Policía Nacional van a trabajar en apego a la ley, pero defendiendo nuestro territorio y sobre todo cumpliendo su misión que consta dentro de lo que es la Constitución del Estado, que es defender el territorio patrio, luchar contra el tráfico de drogas, tráfico de armas. Esas son nuestras tareas específicas que tienen nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional y que le están cumpliendo a cabalidad. Es por eso que vemos que existe por parte de estos delincuentes esa reacción al ser golpeados dentro de tanto sus estructuras económicas cuanto de sus estructuras de personal. Quizá como una pregunta de colofón al respecto, señor ministro, ¿cómo están las Fuerzas Armadas en su nivel operativo para trabajar frente a estas amenazas? Bueno, nosotros, Juan Carlos, sabemos y hemos dicho siempre que se debe estructurar mejor las capacidades operativas de Fuerzas Armadas, que se debe dar las herramientas necesarias para cumplir con su tarea misional y sobre todo que se debe entregar todos los elementos para el buen cumplimiento de sus funciones. Hemos conversado con el señor presidente de la República, el presidente Moreno nos ha dicho que existe el compromiso de fortalecer sus capacidades operativas, de entregar recursos ciertos para mejorar en cada una de nuestras tres fuerzas sus capacidades. Pero siempre estamos vigilantes a que esto no vaya en detrimento de programas sociales, que es nuestra base fundamental como proyecto político. Es decir, que se entreguen los recursos que sean necesarios para fortalecimiento de capacidades de Fuerzas Armadas, pero que esto no merme la construcción de escuelas, de hospitales, el fortalecimiento del bienestar social, que no merme en la productividad, que no merme en todo lo que se viene realizando como Estado y en sus programas de gobierno. Entonces, nosotros estamos, por decir algo, en los próximos días estamos ya por reponer la flota de los DRUP que debía haber sido repuesta y que el dinero fue entregado a través de la aseguradora. Estamos evaluando la posibilidad. Ya se han visto qué helicópteros se van a hacer. Estamos evaluando el informe que acabamos de recibir por parte de la FAE. Estamos evaluando el informe. Vamos a ver Pero si no van a ser otros DRUP, ¿no? Yo creo que unos mejorados. Nos vamos a ir por helicópteros probados, como nos dicen en la Fuerza Aérea, que tengan muchísimas horas de vuelo, pero estamos todavía en evaluación. A lo mejor se puede ampliar la llamada oferta. Todavía estamos viendo, evaluemos en los próximos días esperemos en los próximos días tener ya la seguridad y anunciar a la ciudadanía cuáles serán esos helicópteros, pero sí garantizamos que no serán DRUP. Aquí, claro, de hecho, y lo otro que también era una parte de la pregunta que le hacía al señor ministro es el tema de la Marina. Acá han estado algunos elementos de la Armada Nacional, también estuvo el señor ministro del Interior, César Navas, y mencionaban que era necesario tener un acuerdo internacional con los Estados Unidos, básicamente, para trabajos de interdicción. No, a ver,
Yo sé que me está abriendo los ojos, pero... No, jamás. Yo sé que es un hombre socialista. No, pero fuera de las convicciones ideológicas, yo estoy en un cargo, Juan Carlos, y eso sí aclarar. Fuera de convicciones, cualquier tipo de convicción ideológica, nosotros en este momento estamos cumpliendo funciones que van en beneficio del país, sin pensar en ideología alguna. Hay que verse como estadista, digamos, en este punto. La pregunta es más bien concreta. ¿Usted estaría de acuerdo en tener un acuerdo internacional con Estados Unidos y otros países para ayudar a proteger el área básicamente de mar territorial ecuatoriano? El día de hoy en otra entrevista, Juan Carlos, me preguntaban si estaría de acuerdo con una base de manta, que fue la pregunta directa. Y yo digo no. Claro, no. Claramente. No. ¿Y por qué digo no? Es imposible tener una nueva base. Porque la Constitución prohíbe. El artículo 5 de la Constitución prohíbe que cualquier tipo de fuerza militar puede estar en nuestras bases. Y cualquier base nuestra puede ser entregada. Claro. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de cooperación en defensa, si vamos a hablar de cooperación en inteligencia e información, claro que nosotros estamos ávidos de tener esa cooperación internacional, pero que esa cooperación internacional no signifique tampoco, en ningún caso, dejar primero principios, es decir, nuestros principios fundamentales como Estado, y segundo, trabajar bajo órdenes de... Eso es lo único que pedimos. Si vamos a trabajar como iguales, si vamos a trabajar a fortalecer nuestras estructuras internas, si vamos a trabajar en cooperación, si decidimos que la información de inteligencia debe ser confrontada, si vamos a trabajar con Colombia, con México, con Estados Unidos, con Chile, con España, con todos los países que tienen esta problemática, ¿cómo no hacerlo? Nosotros estamos ávidos de esa cooperación internacional y seguros que para proteger nuestro mar territorial y nuestro territorio tenemos que hacerlo de esa manera, Juan Carlos, porque los recursos son pequeños frente a los volúmenes, primero de droga, frente a los volúmenes de recursos que tienen estos delincuentes, y por último, nuestros recursos pequeños pueden ampliarse a través de la cooperación internacional. Ministro, hablando de cooperación internacional, hablemos de la labor de Colombia, lo que se han comprometido recientemente en esta reunión con el presidente Santos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son las primeras acciones que va a realizar Colombia para proteger justamente las fronteras? Bueno, con el señor ministro de Defensa hemos visto que están haciendo ya la operación Hércules y la operación Atlas, las mismas que lo que van a permitir inicialmente es un barrido general en la zona para ver cómo está fortaleciéndose la presencia del Estado colombiano en esa zona. Segundo, a través del plan piloto que se está realizando con el Fondo Binacional que será manejado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se van a hacer proyectos conjuntos en esa zona, es decir, que se van a entregar, se va a fortalecer algunos espacios sociales dentro de Colombia y Ecuador. Y tercero, seguir trabajando nosotros los operativos de la Combifront, que es la Comisión de Fronteras, que es lo que nosotros trabajamos y tratamos de fortalecer es la estructura de trabajo conjunto o coordinado al interior de esta zona. Por lo tanto, yo creo que los primeros pasos que se han venido dando es restablecer esas confianzas que se vienen fortaleciendo y sobre todo manejar el tema de la información, que para nosotros es fundamental. Muchas gracias, señor ministro de la Defensa Nacional, por estar con nosotros. Ha sido Patricio Zambrano, esta es su casa, siempre bienvenido, ministro. Muchas gracias, Juan Carlos. Verónica, a ustedes. Un lindo día, gracias. Volvemos luego de un corte. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos.
continuar, yo les quiero recordar que ustedes pueden pagar su impuesto predial en las agencias de la cooperativa 29 de octubre a nivel nacional, a 29, 50 años en todo el país. Continuamos con Juan Carlos. Gracias, Verónica Larrea. Estamos con Roberto Ospiazú. Gracias por estar con nosotros, Roberto, en esta fría mañana todavía de la capital de la República. Lluviosa. Y bueno, San Pedro así nos tiene acostumbrados a 5 días sí, 5 días no. 5 días de sol, 5 días de lluvia. Roberto, esto parece, me hago referencia al clima porque parecería que así está la relación con los Estados Unidos, es decir, en lo comercial. ¿Cómo le miras tú? Se han renovado las preferencias arancelarias, pero, digamos, los sectores empresariales a los que tú representas muy bien, buscan ir más allá, es decir, buscan llegar allá a acciones muy concretas. También el embajador Todd Chapman parece que está muy activo, muy proactivo en este proceso, pero en el gobierno persisten posturas ideológicas que de alguna manera hacen ruido a esta posibilidad. Bienvenido, buenos días. Gracias por la entrevista y un saludo a los radioescuchas. Decir que ciertamente ha sido una buena noticia el anuncio de la renovación del sistema general de preferencias. En realidad hay que anotar que recién es una primera instancia, ha sido aprobado en la Cámara Baja, eso tiene que pasar al Senado y de ahí a la firma de la ley correspondiente por parte del presidente Trump, pero yo creo que esto es una cuestión de pocas semanas. Finalmente era una causa común para 121 países, Ecuador era apenas uno más. Se había generado una coordinación en Washington que creo que resultó bastante efectiva para tratar de que el tema sea incluido dentro de las prioridades del Congreso de la Unión, porque ese es siempre el problema recurrente. Entonces, ahora nos han prorrogado hasta 2020, pero es previsible que al término de 2020 vamos a estar en el mismo problema que acabamos de estar. Todavía en etapa de transición, con la buena noticia que el pago de aranceles que se ha venido realizando desde el 1 de enero va a tener carácter retroactivo en términos de reembolso, de manera tal que yo diría que la noticia ha dejado a todos tranquilos. Pero es correcto lo que tú dices, de que de una manera u otra debemos apuntar a un nuevo estado de relación con los Estados Unidos, en nuestro principal socio comercial, ahora que ha pasado esta fase tan intensiva de lo ideológico del gobierno de la Revolución Ciudadana y estamos en otro momento, pues obviamente es de interés tener un acercamiento con miras a avanzar un acuerdo comercial de largo plazo. Recordar que hoy por hoy nosotros en el mercado norteamericano no estamos ganando posicionamiento, hemos perdido competitividad frente a terceros países que producen lo mismo que nosotros y que están mejor posicionados en razón de precio en el mercado norteamericano. Recordar que de los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico todos tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos, menos Ecuador. Y hoy por hoy los países de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay están manejando tratativas bilaterales con miras a avanzar en esta dirección y Ecuador no puede quedar excluido. Desde el año pasado hemos venido activando mecanismos de coordinación, sector público, sector privado, para tener acercamientos con el Departamento de Comercio, con el USTR, que es la oficina comercial adscrita al Ejecutivo norteamericano, y en general hemos encontrado una buena respuesta y apertura. De hecho, destacar de que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, tiene una visión clara sobre la importancia de avanzar en este acuerdo y en principio contaría con el apoyo del gobierno. Lo pongo en esos términos porque, como tú bien decías al introducir la entrevista, siempre hay la posibilidad o la previsión de que al interior haya quienes no estén de acuerdo con esto. Así que siempre vamos a tener que luchar con lo mismo. Roberto, quisiera preguntarle justamente sobre Pablo Campana, que es ministro de Comercio Exterior. Él prevé presentar mañana un proyecto de ley con incentivos para atraer la inversión extranjera. Sin embargo, pues él mismo ha reconocido que el régimen tiene pendiente solucionar una traba que es la falta de tratados bilaterales de inversión. ¿Cómo funcionaría entonces este proyecto de ley? ¿Cómo podemos esperar los ecuatorianos que se den y se intensifiquen todas estas inversiones extranjeras? Yo creo que esta iniciativa es muy importante porque finalmente en un modelo dolarizado como el que tenemos y a la vez un bajo grado de complejidad en cuanto a la estructura, la plataforma productiva del país, es muy importante traer mayores capitales que vayan generando
pues una posibilidad que la balanza de pagos en particular no tenga complicaciones, porque finalmente las presiones para efectos de las importaciones siempre las vamos a tener justamente por este factor que estoy indicando del bajo nivel de complejidad del aparato productivo, porque finalmente del total, del 100% de las importaciones, 78 son materias primas, insumos, bienes de capital y combustibles que requiere el aparato productivo. Apenas 22% restante es bienes de consumo, en donde si uno quita medicinas, automóviles y teléfonos celulares, queda apenas en 13%. Entonces, como usted entenderá, una política pública que siempre apela a proteger la dolarización y que tiende recurrentemente a restringir importaciones, no va por el camino indicado. Esta iniciativa del ministro Campana pienso que apunta en la dirección conveniente, porque en los últimos 10 años de Revolución Ciudadana la realidad es que el nivel de inversión extranjera en el país ha estado estancado alrededor de 0.7% del Producto Interno Bruto, cuando los promedios que han mantenido sostenidamente Colombia, Perú y Bolivia están en rangos de 3.5 y 4.5. Lo que quiero decir con esto, si nosotros en un determinado número de años, tampoco es que se va a lograr de la noche a la mañana, alcanzamos una cifra parecida, no vamos a tener que estar pensando recurrentemente en las benditas restricciones a las importaciones que generan tantas distorsiones en el comercio, que complican al Ecuador en torno a la posibilidad de negociar acuerdos comerciales, porque como usted entenderá, si yo aplico restricciones, ¿cómo me acerco con Estados Unidos a plantearle la negociación de un acuerdo comercial? No tiene síntesis. Gracias, Roberto. Yo creo que este tema tiene ya muchísima tinta, es decir, en el sentido de que se está hablando y ya de pronto ustedes están empeñados. Pero hay otro tema que aprovecho para que tú estás aquí, que me parece de enorme interés de nuestros oyentes, que es la situación de la medicina prepagada. Te cambio totalmente de giro porque de hecho es un tema que nos involucra a todos en la práctica. Hay 1 millón de pólizas, hay 1 millón de pólizas. Y entonces, tú, Roberto, que has estado vinculado a este proceso y has estado defendiendo la postura de las empresas de medicina prepagada respecto a la ley que se está discutiendo aún. ¿Cómo ves la situación? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el sector este momento? Y una persona que está afiliada a una organización, a una empresa de medicina prepagada, ¿qué es lo que puede esperar de lo que está pasando? Yo diría que la situación es harto complicada porque finalmente no hay un actor público que asuma la responsabilidad respecto a las reformas que requiere tanto la ley y coyunturalmente el reglamento para efectos de ampliar plazo, porque hoy por hoy, por ejemplo, hemos entrado en un escenario en el cual ya hay 5 empresas que a consecuencia que no han podido hacer la capitalización dispuesta a la ley ya han recibido notificación de la Superintendencia de Compañías a efectos de su liquidación. Es decir, de 23 empresas se ha pasado ahora a 18 empresas, siempre con el riesgo de que frente a la exigencia de que tiene que haber una capitalización mayor hasta diciembre de este año, que tendría que ascender el consolidado del sector a $200 millones, lo que implicaría aumentar unos 150 millones de dólares, que eso no va a ser alcanzable. Entonces, obviamente, es un sector que vive en la incertidumbre. Mucha gente que tiene póliza no está consciente de lo que está sucediendo, porque en particular el régimen de copago aplicable a aquellos que tienen doble afiliación, dígase póliza de medicina prepagada e IES, no lo advierten o no lo sienten todavía porque dicho copago no ha sido instrumentado, pero finalmente no es un mecanismo sino a través del cual, pues si alguien es afiliado al IES y se hace atender en el IES y a la vez tiene medicina prepagada, el IES le va a cruzar con cargo a su póliza el valor correspondiente a atención, mermando la posibilidad de que el día de mañana, para efectos de una atención ambulatoria o incluso internación, pues usted tenga el cupo pleno para efectos de beneficiarse de su ocupación, de su utilización. Y este copago no se ha instrumentado básicamente porque no se ha cumplido con una disposición en el reglamento de la ley que deriva al Ministerio de Salud Pública que emita la normativa respectiva de acuerdo a la capacidad económica de las empresas y de su capacidad, pues evidentemente, de asumir este copago, con la particularidad
claridad de que la estimación en 2017 del copago para el IES era de aproximadamente 70 millones de dólares y las utilidades promedio de las empresas en los últimos 5 años han sido de 12 millones de dólares. El punto de partida de esto fue un informe de la Dirección Actuarial del IES que establecía ficticiamente, equivocadamente, que las utilidades del sector anuales era de 421 millones de dólares, confundiendo ingresos con utilidades. De manera tal de que todo esto originó este entuerto que, como decía al introducir la respuesta, tiene el problema de que no hay un actor público que finalmente asuma la responsabilidad de empezar a introducir todos los correctivos que son necesarios. Ahora, Roberto, al respecto, vuelvo a insistir en la pregunta. Las personas que están en este momento con pólizas, que vos dices son 1 millón de personas, ¿están seguras en sus afiliaciones? ¿Cómo le ves tú? O sea, de aquí, ¿cuánto tiempo más o menos se tendrá que esperar a que alguien en el gobierno diga hay que resolver este problema? Porque se va a convertir en un problema social. El problema está ahí, porque si la siniestralidad aumenta 70 millones de dólares al año para pagarle a ILIES, el costo de la póliza va a tener que incrementar dependiendo 40, 50, 60% en ese rango, tanto como eso. Por eso decía hace un momento que esto todavía no se siente porque el copago no se está aplicando, pero en caso de que esto ocurriera más adelante, va a haber un impacto económico sobre este mercado de medicina prepagada que finalmente se justifica por el hecho de que hay muchos ecuatorianos de clase media para arriba que aplican esta opción básicamente porque consideran que la red pública de salud, del IES, del Ministerio de Salud Pública, no brinda las garantías necesarias para efectos de hacerse atender oportuna y eficazmente cuando lo requiere. Así que es un poco como está el estado de cosas. Una situación complicada, ingeniero. Sobre esto, muchas empresas de medicina prepaga se menciona que habían cerrado. ¿Cuál es la situación actual de las otras que todavía están sobreviviendo? Bueno, todas han tenido que hacer un aumento de capital en primera instancia. Obviamente hay la preocupación relacionada a qué va a pasar hacia futuro porque hay algunos temas que no han podido ser oportunamente resueltos. Se ofició al presidente de la República haciéndole un diagnóstico de la situación y sobre la urgencia de introducir reformas en primera instancia al reglamento y en subsecuencia a la ley propiamente dicha, pero no hay respuesta, hay como un peloteo, ¿no? La Comisión Parlamentaria de Salud se ha preocupado, ha convocado una reunión ampliada, pero no terminamos de ver soluciones y a su vez la Presidencia de la República, a raíz de recibir la comunicación correspondiente, le deriva el caso al Ministerio de Salud Pública. Hemos estado gestionando una cita con la ministra, pero finalmente está muy ocupada con su agenda y ha derivado el tema al viceministro y no vemos que por ahí vaya a salir una solución a este problema que requiere, como digo, una atención urgente. ¿Qué es lo que pasaba antes? Es decir, ¿cómo estaba funcionando el mercado antes y qué es lo que hace que cambie esto? Un poco como antecedente para los oyentes que no han estado al tanto de la situación. La ley actual se comenzó a discutir en febrero del 2016, fue aprobada en octubre de ese año. Y el punto de partida, lamentablemente, fue un informe de la Dirección Actuarial del IES que, como decía hace un momento, equivocaba ingresos con gastos y finalmente establecía un monto de utilidad del sector de 421 millones de dólares, cuando realmente dicha utilidad era sustancialmente menor. Esto se asumió como una verdad incontrastable. Y en función de ello, pues se elaboró este proyecto de ley y a pesar de que en la fase final, en octubre de 2016, ya se tuvo los insumos derivados de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Salud Pública respecto a cuánto eran verdaderamente las utilidades, pues obviamente la legislatura no tomó en cuenta este factor, tampoco lo hizo el Ejecutivo, que pudo haber rectificado el contenido de la legislación para darle mayor racionalidad. Digo, esto no sucedió y a consecuencia de ello estamos abocados a un problema que todavía no es resuelto. ¿Cuál era el objetivo de fondo?
El objetivo de fondo es que como consecuencia de la mala situación económica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la necesidad de obtener recursos de algún lado, estableció artificiosamente este régimen de copago para beneficiarse directamente de los pagos que de alguna manera realizan aquellas personas que tienen doble cobertura, es decir, que pagan el IES por un lado, pero que tienen también su póliza de medicina prepagada, de manera tal de que yo creo que el punto de partida es que hubo este enfoque de inteligencia ratonil, por decirlo de alguna manera, no decir, bueno, aquí me puedo apoderar de unos fondos o de un dinero que de una manera u otra está cubriendo, brindando cobertura a los que tienen póliza de medicina prepagada, que a su vez están afiliados al IES. Entonces, si esto se hace en atender el IES, yo lo que le hago es cruzarle la factura a las empresas de medicina prepagada, pero en realidad todo esto fue legislado sin pensar en el verdadero interés del dueño de la póliza. O sea, para nadie es un interés. Termina pagando el dueño de la póliza. Claro, es decir, terminamos pagando. El IES termina apoderándose del pago adicional que tú le haces. Ya no le satisface únicamente el pago que le haces directamente al IES, sino que le mete mano al pago que tú realizas para tener tu póliza de medicina prepagada. O sea, porque suele suceder que eres afiliado al IES por la empresa o lo que sea, y también tienes una póliza. Eventualmente, claro. ¿No es cierto? Sí. Tú y tu familia. Tú sigues pagándole al IES este impuesto, porque así resulta. Claro. Pero no te sirve. Pero si no puedes usar, y cuando usas el IES tienes que volver a pagar. Así es. Así es decir, si tú tienes doble afiliación, finalmente el perjuicio va en tu contra. No, ni siquiera de las empresas. O sea, claro, las empresas los costos le incrementan, pero finalmente la legislación debió prever la afectación que iba a tener para el usuario, para el dueño de la póliza, y eso nunca se hizo. Y creo que con mucho es lo que estamos tratando de rescatar, y la política pública debería hacerlo así, porque finalmente no se está viendo el interés de la ciudadanía, sino tratarle de resolver un problema gravísimo de orden financiero al IES, y como tú entenderás, un copago de $70 millones al año hunde al sector de medicina prepagada, pero para el IES eso es tillos, ¿no? Como se dice aquí en la sierra. Gracias a Roberto Aspiazo, el ingeniero Roberto Aspiazo, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, por poner en agenda este tema que creemos es de interés público, de interés de todos nosotros, nuestros oyentes, y veamos qué resoluciones pueden dar las autoridades al respecto. Luego volvemos tras un corte. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido. Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A 7 de cada 10 adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Sucesos y Radio Sucesos. Vamos con noticias antes de introducir nuestro tema y nuestro invitado. La fiscal subrogante Tania Moreno ha denunciado en una rueda de prensa que a raíz de la indagación que abrió en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, le retiraron a 26 policías de su unidad y a 7 de sus 10 colaboradores. Al momento trabaja solo con 3 personas en su despacho. Según reveló Moreno, por disposición del fiscal Vaca Mancheno le habrían disminuido a su personal jurídico que investigaba casos de corrupción como Petroecuador. Hoy solo cuenta con 3 colaboradores
procuradores y ninguno es fiscal. Y dijo, me estoy quedando sin el apoyo jurídico. Así lo manifestó. Además dijo que su equipo lo conocía al fiscal general desde el mayo del 2017. Si bien dijo que el ministro del Interior, César Navas, le envió un nuevo grupo de 15 policías, decidió no trabajar con ellos porque según ella no les puede entregar a ellos la información de investigación penal porque es delicada. La funcionaria lleva adelante la investigación previa por presunto peculado a su superior Carlos Vaca Mancheno por un supuesto informe con indicios de responsabilidad penal cuando él se desempeñó como presidente de la Comisión 30S, instancia designada por el entonces mandatario Rafael Correa por la revuelta policial del 30 de septiembre del año 2010. Moreno investiga si Vaca Mancheno recibió dinero de la CNI, de la Secretaría de Inteligencia, mientras integraba esta comisión. Moreno también ha sostenido que solo cumple con la ley, que según ella no hay intereses detrás y que prevé llamarlo a declarar. Por su parte, el fiscal ha sostenido que la indagación de la doctora Moreno carece de sustento y que hay personas con fuero de corte detrás de todo esto. Sobre el dictamen abstentivo emitido el pasado 14 de febrero por el delito de peculado en el caso Petroecuador, el fiscal general del Estado solicitó que el dictamen sea elevado a consulta para que la fiscal provincial Tania Moreno analice el expediente. Según Moreno, la fiscal Elba Garzón, que se abstuvo de acusar a Capaya, está bajo el mando directo del fiscal general y que fue designada por él. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Precisamente estamos aquí en la señal 101.7 de Radio Sucesos y de Telesucesos, canal 29 UHF en vivo. También por TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43, y en Facebook, en Telesucesos Quito, con el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Qué pena introducir este tema, señor fiscal, es parte de la coyuntura. Sin embargo, sí creo que cabe una explicación sobre el punto de la abstención que tuvo la fiscal Garzón, ¿sí? En cuanto al caso, uno de los casos que se le siguen a Carlos Pareja Yanuseli, alias Capaya. Me gusta a mí decir los nombres completos como son, Carlos Pareja Yanuseli. ¿Cuál es esa explicación, señor fiscal? Parece que hay una incomprensión de cómo funciona la fiscalía, es decir, cuáles son, o sea, los fiscales tienen niveles, tienen, de alguna manera tienen estados donde el fiscal general es un fiscal de fuero. ¿Por qué Carlos Pareja no está en esa investigación, al menos bajo el mando del fiscal general? Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros, la escuchamos. Gracias, buenos días, Juan Carlos, le agradezco la invitación. Además, una invitación en medio de una coyuntura que puntualmente amerita hacer aclaraciones. ¿Cómo no? A ver, la primera, respecto de este tema. Esta investigación en contra del señor Carlos Pareja no es ni la única investigación por una parte, ni tampoco es sobre él, ni tampoco es la única investigación respecto de los hechos de la refinería de Esmeraldas y de la repotenciación de la refinería. Esta es una investigación que se inicia el año anterior. Se inicia sobre la base de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría y se hace una investigación a lo largo de este tiempo y se van produciendo en la investigación algunos factores que hacen que en este tema quede el señor Pareja Yanuseli y el señor Tapia como acusados. En una ocasión anterior, ya la fiscalía, el fiscal que estaba a cargo del tema, ya acusó, ya solicitó llamar a juicio a estos dos ciudadanos. Pero en este caso, la fiscal, la doctora Garzón, emite un dictamen abstentivo a favor de ellos dos. ¿Por qué hay una ocasión anterior? ¿En qué consiste la ocasión anterior? Porque en el proceso se declaró una nulidad. Ha sido un proceso bastante sinuoso. En este proceso ya se declaró una nulidad. Al haberse declarado una nulidad, regresó nuevamente el expediente al fiscal de oficio. Este caso nunca estuvo en el conocimiento directo del fiscal general. No es un tema de fuero. El señor Pareja Yanuseli, en este expediente, como en los otros, algunos otros de peculado, está siendo investigado por una fiscal de instancia porque él
para esos delitos no contaba con fuero de Corte Nacional. O sea, era presidente de Petroecuador. Era presidente de Petroecuador, era gerente de Petroecuador, no tenía fuero de corte y en consecuencia tiene que investigarlo un fiscal de oficio. ¿Qué es lo que cuál es nuestra posición frente a ese tema? En respeto del criterio de la independencia que corresponde a cada fiscal en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Nosotros lo que hemos expresado públicamente es que este dictamen tiene que subir en consulta a la fiscal superior en virtud de la acusación particular, en virtud de la oposición que se ha presentado, para que sea la fiscal provincial de Pichincha quien o ratifique o rectifique el dictamen. Nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo con el dictamen. Con el dictamen, pero ese desacuerdo con el dictamen no es más que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la necesidad de que este dictamen suba en consulta y se haga un análisis integral del expediente, porque eso es lo único que le va a garantizar a la acusación particular y a la víctima, a la defensa del procesado y a la propia fiscalía tener una certeza de que la decisión tomada es una decisión correcta. Pero la fiscal Tania Moreno, la fiscal superior en este caso, ha salido a decir que no le corresponde. En el fondo, a ella le corresponde el conocimiento. Sí. A la doctora Moreno, como fiscal provincial de Pichincha, le corresponde el conocimiento de la consulta, es decir, ya de este proceso en el que sube el expediente a su despacho. A ella le corresponde hacerlo en virtud de que ella es la fiscal provincial de Pichincha, que es la fiscal superior de la doctora Garzón. Entonces, ella tiene que evaluar el expediente. ¿Pero qué sentido tiene que ella diga que usted la nombró a la fiscal? Yo no sé cuál sea el sentido. Miren, verán, yo quiero aquí aclarar algo que me parece muy importante. Todos, absolutamente todos los fiscales que están en este momento en ejercicio a nivel de todo el país, ninguno es nombrado por Carlos Vaca. El proceso de designación de fiscales es un proceso que no corresponde a la competencia de la Fiscalía, de acuerdo con las normas constitucionales y el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto le corresponde al Consejo de la Judicatura sobre la base de un concurso. La gran mayoría, por no decir la totalidad de estos fiscales, ya llevan varios años en funciones, de manera que la afirmación de decir que cumple disposiciones u órdenes en el ámbito administrativo o en el ámbito funcional, no sé qué sentido tenga. Es decir, no sé si el sentido sea más bien no procesal, sino dejar sentada la duda de que detrás del dictamen pudo haber estado el fiscal. Y finalmente, si finalmente la señora fiscal o cualquier señor fiscal ejerce su independencia de establecer un criterio, hay mecanismos legales para rectificar ese criterio. Hay mecanismos legales para establecer si es que ese criterio es o no es el correcto y para establecer si en esto la fiscal o el fiscal actuó de una manera correcta o no. Entonces, yo le digo la realidad, si seguimos el hilo de esta afirmación, los fiscales cumplen una tarea totalmente independiente. Y en este caso, yo como fiscal general, si estoy en desacuerdo, tengo que buscarle mecanismo legal para estar en desacuerdo. Yo no hago que absolutamente nadie, entre comillas, obedezca órdenes de nadie. Yo hago que se cumpla la norma, que hago que se cumpla la ley. Y en consecuencia, todos los fiscales, les insisto, absolutamente todos los fiscales, no ha sido ninguno de ellos designado por mí, no ha sido ninguno de ellos nombrado por mí. Y yo respeto, obviamente, si están en la fiscalía, es con méritos, es por méritos, es porque han ganado concursos, es porque han postulado, porque se han presentado. Eso no les quita absolutamente ningún mérito a la actividad que ellos realicen. Pero en este caso en concreto, respecto al contrato que se está examinando en la Fiscalía, que es un contrato, en realidad, lo de Carlos Pareja Yunuseli, ¿no es cierto?, que se hizo en la repotenciación. ¿Qué va a pasar entonces? Es decir, bueno, tiene que analizarse. La fiscal de Pichincha se va a lavar las manos, ¿qué va a hacer? No. O sea, yo lo que creo es que la doctora Moreno,
como me corresponde a mí, como le corresponde a cualquier fiscal. En el momento que recibe el expediente lo analizará, revisará, verificará. Si es que la doctora Moreno estima que hay elementos, porque ella es la fiscal superior, digamos es la instancia superior. Si ella como instancia superior considera que no existen elementos para proseguir, ella ratificará. Si ella considera que existen elementos para investigar, ella dispondrá que se continúe el proceso investigativo, es decir, dentro del margen del absoluto y total respeto que tiene la doctora Moreno también de hacer una evaluación objetiva respecto de lo que ocurrió en el expediente. Es decir, eso no tiene ninguna cuestión ni extraordinaria ni que sea extraña. Más bien ella tendrá que hacer una revisión integral del expediente sobre la base de lo que ella encuentre en el expediente. Como fiscal superior, ella tomará la decisión que corresponda. Pero aquí también hay algo que aclarar. Es muy importante que haya esta revisión por parte de una fiscal superior, de un fiscal superior en este caso. Porque extrañamente una gran parte de los indicios de responsabilidad penal, si no todos los indicios de responsabilidad penal, que tienen que ver con el señor Carlos Pareja Llanuselli, se emiten después de que el señor Pareja Llanuselli estaba procesado. Es decir, no son indicios de responsabilidad penal con los cuales se abrieron investigaciones y con los cuales se determinó que el señor Pareja Llanuselli había cometido infracciones. No, se trataba, perdón la expresión gráfica, poco jurídica, pero que es muy significativa, se trataba de que ya como el árbol estaba caído, había que hacer leña. Entonces, habrá que revisar. Estoy en ese proceso de revisar. Es un mundo de trabajo el que afortunadamente tenemos, sobre el que tenemos que preocuparnos de muchas cosas, de muchos temas. Porque además de lo procesal está también lo institucional, las decisiones que hemos tomado para mejorar institucional la Fiscalía. Pero vamos a revisar y vamos a confirmar de que no servía pues de mucho ya que les lleguen los indicios de responsabilidad penal cuando el señor Capay estaba prófugo, pues no. Y entonces que algunas personas que ahora resulta que han sido unos luchadores en contra de la corrupción lleguen a rasgarse las vestiduras respecto al señor Capaya cuando los indicios de responsabilidad penal llegaron después de que ya estaba prófugo. No llegaron antes, pues, cuando entre comillas gozaba de buena salud. Ya llegaron cuando estaba prófugo, cuando estaba en Miami. Ahí empezaron a llegar los indicios de responsabilidad penal. Y este me parece que es uno de esos casos. Es un indicio de responsabilidad penal que llega ya cuando el señor Pareja Llanuselli llevaba varios días prófugo y había, pues no, que rapidito, al apuro decir nosotros si hemos mandado los indicios de responsabilidad penal, tengan o no tengan razón. ¿Y eso pone en duda los reportes de Contraloría? Yo no sé si pone en duda todo el trabajo de la Contraloría. Yo lo único que sí le puedo decir es que hay ciertos temas en los cuales la Contraloría, liderada por este señor Polis Fagioni, fue una Contraloría nefasta para el país. Nefasta para el país, no solamente porque dejó hacer y dejó pasar, no solamente porque se encargó de hacerlas de fontanero de un montón de gente que sí tenía rabo de paja, sino que además se dedicó a perseguir a gente que no tenía rabo de paja, porque no formaban parte de su gallada. Es decir, creo que esa tristísima constatación que hace ahora el país de una época nefasta, oscura, de una Contraloría dedicada a limpiar todo lo de las grandes pillerías que pudieron haber existido, una Contraloría dedicada a tapar todo lo de las grandes pillerías, y me refiero a Polit, ¿no? Es terrible. Creo que ahí hay cosas que hay que analizar. Anoche el ex Contralor le dio con todo a usted, la verdad. No sé si con todo, es decir... Me refiero a que volvió a insistir en el tema 30S, denunció que usted había ordenado de una manera o contratado que se editen o se falsifiquen o se alteren documentos gráficos, videos, etcétera, para la comisión que usted presidió, en la comisión que supuestamente, según esta versión de Poli, sirvió para sancionar a gente como el coronel Carrión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su respuesta, doctor? A ver, verá, Juan Carlos y ciudadanos,
Yo le voy a contestar con unas 2 o 3 cuestiones que me parece que son importantes. A ver, la primera. ¿Qué le quedó claro al país y qué le quedó claro al fiscal general respecto de lo que dijo ayer el señor Polid? Primero, que no dijo nada nuevo. No dijo absolutamente nada nuevo. Él, sobre este tema del informe del 30 de septiembre, él ya mandó a decir. ¿Cómo que mandó a decir? Claro, pues. ¿Quién saca pues el informe de la comisión del 30S, supuestamente con indicio de responsabilidad penal? El señor Andrés Páez y el señor Fernando Villavicencio, pues. Es decir, ya les mandó y les dijo, hagan ustedes, o sea, para que ustedes vean, ¿no?, el alcance de los que dicen luchar contra la corrupción. Vayan ustedes y hablen, a ver qué pasa. Entonces parece que como no les funciona, entonces ya no sale el subalterno, ya sale el jefe. Hablar él directamente, en una entrevista que no tuvo ningún sesgo ni característica de entrevista, en una cuestión medio undívaga, en la que nunca llega a decir categóricamente nada, en la que sobre los videos, ya vamos a hablar de los videos, y nunca le insisten, sobre los audios, bueno, ya vamos a hablar sobre los audios, y jamás le dicen nada, y no le preguntan nada, y le dan 1 hora para lanzarse en contra del fiscal general, a decir lo que ya le dio diciendo el señor Fernando Villavicencio y el señor Andrés Páez. Es exactamente lo mismo. Ahora, número 1. Número 2. Queda totalmente claro de que están trabajando en conjunto. Número 2. ¿Qué es lo que afirma el Contralor Polid? El Contralor Polid afirma, en definitiva, utilizando una expresión muy quiteña, mamitico, resulta que ha sabido todo, pues. Y que ahorita, estando ya en Miami, cuando ya absolutamente nadie cree en la palabra de un corrupto como él, resulta que ahora el mamitico se ha sabido, pues. Entonces resulta que el mamitico se ha sabido de los problemas con las empresas de seguros y no hizo nada. O ha emitido una glosa. Resulta que el mamitico se ha sabido pues de los problemas de Petroecuador y esperó que el señor Carlos Pareja Yanuciel esté prófugo para emitir los informes con indicio de responsabilidad penal en su contra. Resulta que el mamitico se ha sabido pues de los gastos reservados y no sabe cómo justificar por qué se demoraron 3 años o 4 años en mandar supuestamente un informe en contra de Carlos Vaca. O sea, Juan Carlos, yo decirle con total y absoluta certeza, mire, cuando yo empecé a trabajar en este cargo, sabía a ciencia cierta, primero, de que no iba a ser fácil, segundo, de que iba a tener enormes sacrificios, y tercero, sabía a ciencia cierta que iba a recibir ataques de todo nivel, a todo calibre. No me extraña que el señor Polid haya hecho esas afirmaciones, como otras más infames. Se llenó la boca diciendo de que las agendas eran públicas. A ver, muestre pues las agendas en las que supuestamente Vaca ha ido a hablar con él. A ver, muestre pues, si no dice que se llena la boca. No dice que todavía tiene funcionarios que le pasan información. Pídales pues que le den la agenda y muestre dónde están las agendas en las que Vaca supuestamente va a hablar con él. Ese tipo de cosas. Yo sé que tengo que confrontar y ponerme a contestar a una persona como él. Pero también yo creo que aquí vence y va a terminar venciendo la verdad. Y vence y va a terminar venciendo el bien. Si el país decide creerle a Polid, con todas las infamias que dijo el día de ayer, en contra de mucha gente, si él decide creerle a Polid, la gente está en su derecho de creerle a Polid. Si la gente decide creer los resultados que nosotros hemos entregado como país, también la gente está en su derecho de creer. Yo sabía que delincuentes de esta calaña iban a atacar, iban a cometer en mi contra. Lo sabía y lo sé. Y sé que después de Polid no va a estar solo Polid, van a haber otros más. Pero es parte de lo que tengo que hacer. Yo no puedo esperar que Polid aplauda. Yo no puedo esperar que Polid reconozca que recibió dinero y que después, ahí, con la cara tan lavada, lo niegue.
Está absolutamente segura la Fiscalía por las pruebas que presentó en el juicio de Odebrecht que Polit recibió dinero. Juan Carlos, es mucho más grave todavía. Es mucho más grave todavía. Mire, el señor Polit trata de que con un documento que no sabemos cómo llega a sus manos, de él ayer involucra a un doctor, al señor doctor Daniel Fernández de Córdoba. Lo involucra a él, dice que el doctor Fernández de Córdoba le entregó. En un hecho que realmente es gravísimo, pero vamos a suponer que fuera cierto la existencia de ese examen. Bueno, le hacen llegar a Miami un informe de la Contraloría, pero bueno. Y él dice que sobre la base de eso se ha iniciado una persecución y crea una teoría de la conspiración medio absurda, en la que un abogado de Odebrecht, que todavía no era abogado de Odebrecht, con el otro más acá, y claro, el malo del Vaca primerito, pues, mamitico, si yo he sido un demonio, pues, él ha sido un santito, él no cobraba plata de Odebrecht. Entonces, claro, el tema es más grave, Juan Carlos, es mucho más grave. Porque no solamente está abierta esa investigación, está abierta una investigación por lavado de activos. Tiene un llamado a juicio en asociación ilícita. Entonces yo no le puedo esperar que al fiscal que le ha llevado ante la justicia a este señor le aplauda, pues. Pero cosas tan graves como esta, y que se las voy a informar al país, se las voy a mostrar al país. Porque aquí resulta que el señor se ha dado una hora a la ingrata tarea de atacarme a mí y a un montón de personas más, haciéndonos aparecer a todos como los conspiradores de una blanca y virginal alma, como la que tenía el señor Polit, como dice tener el señor Polit. Pero ¿por qué no le dice pues las cosas como corresponden decirle al país, pues? Porque no solamente puso las coimas a ganar intereses, Juan Carlos, eso es lo que el señor no responde, pues. Eso es lo que le dan una hora de palestra. No sé si será cierto en un medio de comunicación que dicen que es de un primo de él, no lo conozco, habría que confirmarlo, pero le dan una hora de palestra para que él se rasgue las vestiduras de la persecución de Vaca, pero no le dice al país que él puso a ganar intereses las coimas, pues, y que por eso está procesado su hijo. Juan Carlos, nosotros tenemos los documentos oficiales en los cuales las empresas, dos empresas, una de Panamá y una de Guayaquil, reciben $1.700.000 de préstamo, y el dinero del préstamo no se origina pues en un banco, en un inversionista, no se origina en los ahorros propios del hijo del señor Polit o del señor Polit, pues, se origina en la plata de Constructora del Sur de Odebrecht, pues. Y él en la grabación le dice: oye, ¿y a qué empresas me mandaste? El otro le dice: no me acuerdo, creo que era Plastiquín, Cosani, no me acuerdo. Ah, sí, pero esas empresas no tienen nada que ver con el Ecuador, esas no tienen nada que ver. O sea, si era una actividad tan lícita, pucha, si era un brillante empresario que estaba dedicado a trabajar en la bolsa, ¿cómo así? Pues yo le pido un préstamo a Juan Carlos Calderón y la plata me llega acreditada de la mamalucha, pues. Eso es lo que pasó. Les llega acreditada la plata de la mamalucha, pues. No ha sido pues una persona pucha, seria, honesta, transparente, que gestionó un préstamo y de pronto que la plata vino del Wachovia Bank, del American Bank. No, pues, viene de Constructora del Sur. Entonces, ¿cómo explica pues el señor Polit que él supuestamente intermedia préstamos y pone a ganar las coimas de intereses, por Dios? Pero hay cosas más graves, Juan Carlos, que están en la investigación y que son motivo de la investigación de lavado de activos. El país debe saber, ¿sabe de quién era la oficina de Odebrecht en Quito? ¿De quién? ¿Sabe a quién le arrendaba Odebrecht la oficina en Quito? ¿Sabe a quién le pagaban los arriendos mensuales de Odebrecht en Quito? A Polit, pues. Wow. A Polit. Juan Carlos, miren, todo esto está documentado. Esa es la desesperación de este hombre, que todo esto está documentado con pruebas. Entonces, él sí me puede forjar un informe, porque él manejó los hilos y ayer se mostró cómo manejaba los hilos de la Contraloría, cómo los empleados le reportaban y le decían, y él supuestamente también resultaba ser víctima de otras personas, y que claro que él, pobrecito, ha sido una blanca paloma, pero él manejaba todo esto. ¿Él que puede forjar un informe? ¿El informe 30S fue forjado a su criterio? Vea, no sé sinceramente ya qué más decir respecto de ese tema. No sé qué más sinceramente decir respecto de ese tema.
Este personaje, le digo, es uno de los mejores representantes de lo nefasto que pudo haber sido el país y las instituciones del país en manos de gente como él. O sea, le pasaba el elefante por la nariz y no lo miraba. Le pasaba un elefante por la nariz y nunca lo miró. Y entonces resulta que en el 2009 se exhibe como la persona que emitió indicios de responsabilidad penal en Odebrecht. Y desde el 2009 que le empezaron a pagar, ya nunca más hubo un indicio de responsabilidad penal, pues, nunca más. Se jacta de que se levantó las glosas de Odebrecht. Y que al levantar las glosas de Odebrecht, él estaba cumpliendo lo que el procurador le decía. Pero cobró por eso $6 millones, pues. Y después, glosas. ¿Qué otras glosas hay de Odebrecht? Nanay, pues. No hay ni una, mamitico. Entonces, ojo, Juan Carlos, va a ver el país eso. Y el país tiene el derecho de creer. Tiene el derecho de creer al señor Villavicencio Páez y Polit, que ya vemos que trabajan juntos, porque ellos aparecen con los papeles y tal. O tiene el derecho de creer, o tiene el derecho de decir si es que lo que le está diciendo el fiscal es cierto o no. Y que la gente escoja. Porque lamentablemente todo esto se transforma en un tema de ventilarlo política y públicamente. Y eso a mí me disgusta, me desagrada, porque yo no voy a hacer eso. Entonces, ojo, voy a seguir, voy a continuar, voy a hacer que tenga que hacerse, porque mire, y además es otra cosa importante, yo voy a seguir, ¿sabe por qué, Juan Carlos? Porque mientras hemos perdido 15 minutos de una entrevista valiosísima para hablar con los ciudadanos sobre las cosas que vienen, hemos tenido que destinar 15 minutos en contestarle a un señor como Poli. Entonces, eso es lo que a mí me fastidia. Porque ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo en contestar las calumnias de este señor, tenemos que destinarlo a otra cosa, a hablar sobre cosas realmente importantes, a hablar la agenda de lo que vamos a hacer en estos días, a lo esencial que es para el Estado ecuatoriano que sigamos actuando como Estado, a lo que yo estaré en Colombia estos últimos 2 días de esta semana, a lo que la próxima semana vendrá una de las más altas e importantes autoridades italianas para discutir sobre delincuencia organizada y armar y terminar de armar la institucionalidad de una unidad de delincuencia organizada nuestra. Ya. A los expedientes, es decir, a todo lo que hemos hecho. Lamentablemente tener que discutir sobre esto es desagradable, ¿no? Claro, así es, señor fiscal, pero ya corresponde al interés público el hecho de que ya un exfuncionario haya emitido este tipo de declaraciones. Pero, ¿sabe qué? A mí me da de todas maneras la percepción de la gente que vio esto y que sigue viendo estas cosas, a la gente le da una sensación de asco, le soy sincero. Por supuesto. Le soy sincero, en el sentido de que, hey, o sea, estamos en medio de un país, aparentemente, ¿no es cierto?, cuyas autoridades fueron, o siguen siendo, no sé, y de hecho han sido lo peor de lo peor. Es decir, hemos estado gobernados o en manos, en las instituciones, por un grupo de delincuentes que hoy se empiezan a tirar lodo con ventilador, de mafias que unas se pelean con las unas, con las otras. Entonces, por eso es importante que desde la institucionalidad se diga las cosas. Es decir, Poli es un procesado de la justicia. Claro, Poli es un juicio. Prófugo, además. Así es. Y claro, usa medios para estar en la palestra en este momento. Pero corresponde a las instituciones responder con hechos, supongo. Bueno, y eso es lo que hemos hecho. Responder con hechos. Porque mire, ¿qué es lo que repugna? ¿Qué es lo que le repugna a la conciencia del país? Porque yo voy a hacer aquí abstracción de que una de las personas a las que ha mencionado sea yo. Evidentemente yo tengo que ser el blanco de su odio. Si soy el fiscal que lo procesó, pues. Que soy el fiscal que lo tiene llamado a juicio. Que soy el fiscal que ha actuado en luchar contra la corrupción y siendo él uno de sus objetivos. Es obvio que tienen que atenderme a mí. Pero ¿qué es lo que le repugna a la conciencia del país? Y yo, sintiéndome como ciudadano, haciendo abstracción, porque yo soy ciudadano de este país, ¿qué es lo que nos repugna a todos? Resulta ser que de todo sabía. Resulta ser que de todo estaba enterado. Resulta ser que de todo ha sido investigado en su tiempo. Y resulta ser
que no se ha hecho nada porque no tuvo tiempo. Él fue contralor 10 años. Él fue contralor 10 años. Y entonces, ahora que venga a pretender, 9 meses después de haber sido procesado, de haber arrancado su procesamiento, venga a pretender justificar su, entre comillas, falta de acción o de inacción en terceras personas, en terceras, cuartas, quintas personas, en que venga a pretender decir que no cobró 10.1 millones de dólares de Odebrecht, alegando que ha sido víctima de una conspiración, que todo esto ha sido montado. ¿Cómo no le va a repugnar a la conciencia del país, pues, Juan Carlos? Y desafortunadamente, yo tengo que decirlo, porque yo soy un hombre de bien, y lamentablemente yo tengo que decirlo porque como hombre de bien tengo que incluso reconocer las cosas que a uno le duelen en el alma, pues. Desafortunadamente me quieren arrastrar a mí ese albañal, a ese dimi direte, a esa pelea de mafias, a esas broncas asquerosas en las que uno dice una cosa, el otro le dice la otra, el otro le dice una cosa, el otro le responde otra. Esa es la intención, pues. Esa es la intención. La primera vez que aparece esta porquería. No es la anoche, Poli. No. Esta porquería era arrastrenle a este tipo que inició una investigación sobre asociación ilícita, que tiene varios sentenciados, entre ellos al expresidente de la República, que ha iniciado investigaciones y tiene llamado a juicio a Carlos Poli, que ha continuado las investigaciones y le tiene llamado a juicio a Alexei Mosquera, exministro de Correa, que le tiene iniciadas investigaciones en contra de Ramiro González, y Ramiro González se encuentra prófugo, que tiene a exfuncionarios, altos funcionarios del IES detenidos por actos de corrupción, que ha realizado a lo largo de este tiempo, además, varias otras acciones en contra de Pedro Delgado, en contra del propio pareja Yanuseli. No, o sea, no, este ya no nos resulta cómodo, porque resulta que este ya no es el de la gallada, pues. Y en esas condiciones, mientras todo eso ocurría, transformábamos la institución, creamos la unidad de transparencia, creamos la unidad de delitos tributarios, creamos unidades de coordinación de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, creamos la unidad de delincuencia organizada transnacional. O sea, mientras todo esto ocurría, ¿cómo no me va a repugnar en lo humano? ¿Cómo no me va a repugnar en mi condición de ciudadano, Juan Carlos, que este señor me arrastre a ese albañal? Yo le advertí al país hace más de un mes, cuando sospechosamente un periodista de un medio de comunicación, en una rueda de prensa en la que estábamos hablando sobre los avances de la justicia en Guayaquil, me dice, bueno, ¿y usted qué piensa del informe del 30S? Yo le advertí ese día, ese primer día les advertí. Les dije, todo esto lo está haciendo el señor Polis para que evite que el juicio dé el avance. Y después llegaron los abogados del señor Polis a decir que yo debo excusarme del caso, que tiene que reconocerlo mi fiscal subrogante. Entonces, hoy avanzan después ruedas de prensa, twitters, que el fiscal, que ha forjado los papeles, que se ha robado la plata. Claro, obvio. Ya está llamado a juicio. Ya comparecimos a la audiencia, ya les llamamos a juicio. Estamos esperando que el tribunal señale día y hora. Y este es un delito en el que puede ser juzgado en ausencia. Ya están iniciadas las investigaciones por lavado de activos. Es obvio pues que tiene que el señor denostar. Pero a mí, y le insisto, y es la tercera, cuarta, quinta vez, a mí también me repugna como ciudadano. Primero me repugna que el bonitico ha sabido todo y no ha dicho nada. Y segundo, que justifica 10.1 millones de dólares diciendo que todo esto ha sido un complot de vaca. O sea, por favor. El fiscal, parte de esta indignación de la gente también es porque dicen, bueno, Carlos Poli está prófugo en Estados Unidos, está diciendo todas estas cosas. ¿Va a responder él por todo lo que se le está investigando? ¿Hay forma de traerlo al país para que responda? Tienen que responder. Nosotros hemos solicitado, nosotros hemos pedido. Primero, dos cosas hay que tomar en cuenta. La primera es que esto se puede juzgar en ausencia. Este es uno de los delitos que la Constitución sí permite juzgar en ausencia. Y lo segundo, tiene que ser extraditado. Ahora, el señor tiene doble nacionalidad.
tiene nacionalidad ecuatoriana y tiene nacionalidad norteamericana. Pero entonces hay que hacer lo que corresponde. Y si los Estados Unidos de Norteamérica, en el ejercicio de su soberanía como Estado, deciden no extraditarlo por tener la condición de ciudadano americano, tenemos que remitir todo lo que nosotros hemos investigado a las autoridades norteamericanas, pues, para que las autoridades norteamericanas establezcan si el señor debe responder también por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Pero más allá de todo eso, la Fiscalía ha presentado los elementos, ha presentado las evidencias, está llamado a juicio. Esperaremos la audiencia para presentar las pruebas, para que estas evidencias se transformen en prueba, y esperaremos la resolución de los jueces. Respetuosos del orden de derecho, esperaremos la resolución de los jueces. Obviamente, sigo pensando que todo esto que se hace, que todo este avance sobre el fiscal y etcétera, no tiene solamente que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la incomodidad, no solo de él, sino de algunos otros, de la incomodidad de que continúen las investigaciones en hechos de corrupción, ¿no? Señor fiscal, hay cosas que de alguna manera uno a veces arrastra el pasado tras de sí. A todas estas luces, usted presidió la comisión de 30S, y de lo que se dijo ayer y de lo que muchos otros reclaman, ¿se puede considerar que lo que dijo la comisión del 30S puede ser considerado un fraude? No, bajo ningún punto de vista. No, bajo ningún punto de vista. A ver, Juan Carlos, mire. La comisión jamás tuvo ningún tipo de actividad o incidencia judicial. Es decir, nosotros no presentábamos denuncias, escritos, documentos, nunca. Nuestro trabajo fue un trabajo de recopilación y de sistematización. Eso es investigar, recopilar, sistematizar, relacionar, buscar los cargos, descargos de cierta información que recibíamos, y que recibíamos de innumerables fuentes. Y que recibimos de innumerables fuentes de gente que nunca quiso hablar, ni con los investigadores policiales, ni con la fiscalía, ni con las autoridades, y que buscaba la manera de tener un acceso a alguien que pueda realmente escuchar lo que estaba pasando. Y en esas condiciones nosotros recopilamos a lo largo de varios meses de trabajo una enorme cantidad de documentos, una enorme cantidad de entrevistas, porque no se trataba de versiones, de testimonios, una enorme cantidad de entrevistas. Y a lo largo de ese tiempo, nosotros íbamos donde el señor fiscal general de ese entonces, donde el doctor Chiriboga, y le decíamos, mire doctor, hemos ido encontrando esto. Ahora, toda esa información, la fiscalía era la única que estaba en capacidad de asignarle valor y decir, sí, esto podemos procesarlo como un indicio, o de no asignarle valor y decir, no, esto no nos conduce a nada. Pero nosotros hicimos a lo largo de todo ese tiempo una recolección de información muy importante para incluso entender lo que había ocurrido. Y eso se entregó como correspondía a la Fiscalía General del Estado. No es que la comisión le metió preso a nadie, que la comisión utilizó un video alterado. Falso, mentira. Jamás. Y solamente el cinismo definido como la falta de vergüenza al mentir en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, solo el cinismo es capaz de afirmar lo contrario. Solo el cinismo. Ahora, ¿qué es lo que se encontró en esa oportunidad? Se encontró que gente de inteligencia había cooptado las investigaciones, que se había dispersado la investigación en una serie de pequeños hechos. Se encontró que las autopsias de algunas de las personas, especialmente de una de las víctimas, la bala estaba todavía en el cuerpo. Se encontró de que las balas y las evidencias estaban almacenadas en una bodega a la que nadie les había ni siquiera tomado atención. Se encontró
información sobre reuniones, sobre movimientos extraños. Todo eso se compiló y se compaginó en un documento secreto que se le entregó al señor fiscal general de la República. Se entregaron 2 informes. Uno al presidente de la República y uno que hizo público. Sí, el informe público es el informe con el resumen de todo lo que se investigó. El informe con todo lo que se investigó era un insumo. Fue un insumo para que las autoridades de justicia puedan mirar lo que les, siendo útil, lo que les va a servir. Entonces, hablar de fraude y hablar de que se han alterado videos, que se han alterado audios, de que se han forjado pruebas, de que se ha metido gente inocente, por Dios. O sea, finalmente, eso ya no resiste la menor lógica. Que busquen un proceso judicial, Juan Carlos, que busquen un proceso judicial en el que, entre comillas, la comisión del 30S haya entregado prueba, que encuentren un informe policial en el que judicial en el que, entre comillas, nosotros hemos entregado audios editados. Uno. Señor fiscal, ¿qué se va a hacer en Colombia? A ver, mire, para cambiar el giro de los acontecimientos. A ver, yo quiero, esto a mí me parece importante anunciarlo. Nosotros hemos mantenido desde hace mucho tiempo conversación con el señor fiscal general de Colombia. Ustedes recordarán, incluso hace un par de semanas, el señor fiscal general de Colombia anunció que entre las investigaciones que ellos han realizado en Colombia, hay investigaciones que tienen que ver con bienes de propiedad de las FARC que estarían acá en el Ecuador. Eso dijo, sí. Hemos mantenido hemos estado prácticamente en un contacto permanente, hemos mantenido varias reuniones vía telemática, por ponerlo de esa manera, telefónica, justamente para avanzar en eso. El tema es que todo esto que se anunció tiene además que ver con la investigación de lo que ocurrió en San Lorenzo. No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema en el cual por primera vez en el país hubo un atentado por un coche bomba. Hay una gama de hipótesis que tienen que irse descartando, confirmando, y con el fiscal general de Colombia acordamos mantener una reunión de trabajo para topar no solo este tema, varios otros temas de interés bilateral, pero principalmente este tema. Entonces, en la madrugada del día jueves salgo del país, volveremos el día viernes en la noche o sábado en la mañana, dependiendo de cómo se va a extender la agenda, pero en principio volveremos el sábado en la noche y le informaremos al país. A lo largo de lo que hagamos también en Colombia, le informaremos al país a través de los mecanismos oficiales de la Fiscalía del avance de las gestiones. Pero aquí hay un tema que es muy importante y que creo que es una voluntad del Estado. Y yo en esto refiero a la voluntad del Estado en el sentido de referir a la voluntad de todas las funciones. O sea, nosotros no podemos ni vamos a permitir que el narcoterrorismo se instale a vista y paciencia de quienes estamos en la obligación y estamos llamados a evitar que lo haga. Nosotros esto vamos a enfrentarlo como lo que corresponde, como lo que corresponde enfrentar. No vamos como cuando fueron ya mis viajes internacionales anteriores. Nosotros no vamos a un viaje o no vamos a irnos a una actividad de Estado para tantear, sino para empezar a traer y a empezar a generar resultados concretos, puntuales, que le permitan al país empezar a tener respuestas. Es un tema de Estado delicado, tiene que ser tratado con esa delicadeza, con esa finura, porque yo sé que hay mucho interés, hay mucha avidez por saber qué pasó y el detalle y dónde está y qué pasó y qué hubo, qué tal. Yo creo que eso hay que manejarlo y hay que continuar manejándolo con la responsabilidad que un tema de Estado corresponde. Por eso, el día acordamos con el fiscal, viaja una delegación importante de Ecuador allá,
de funcionarios de Ecuador a Colombia conmigo. Vamos a tener una agenda de 2 días, vamos a tratar en total 7 puntos relacionados con varios temas vinculados a esta investigación y a otras investigaciones, y además también vinculados a la relación interinstitucional. Firmamos en este evento de extinción de dominio que se produjo a finales del mes de enero, firmamos la renovación de un memorándum de entendimiento que nos permite que haya un tránsito más fluido de información para fortalecer las investigaciones. Es decir, nosotros vamos a Colombia en esta semana como parte de estas investigaciones, no solamente de lo ocurrido en San Lorenzo, sino como parte de algunas cuestiones de interés común para Ecuador y Colombia, para los dos países en los cuales nosotros con la más absoluta certeza vamos a seguir señalando y diciendo que no permitiremos que la narcoguerrilla o el terrorismo se instalen en el Ecuador, que tenemos que actuar de una manera en derecho, una manera en apego de la ley, pero de una manera absolutamente contundente y firme. Verónica. Bueno, finalmente, en otro tema, señor fiscal, quisiera preguntarles por esta coyuntura que ha denunciado Tania Moreno de que se le retiraron 7 de sus 10 colaboradores. ¿Por qué sucedió esto y qué nos podía decir al respecto? A ver, yo no escuché en detalle, he visto algunas de las noticias de prensa respecto del tema de la rueda de prensa que ha dado la doctora Moreno. La doctora Moreno, como los otros 22 fiscales provinciales del país, tienen y gozan del apoyo de la Fiscalía General del Estado. Hay una serie de factores que están alrededor justamente de todo este proceso de transformación institucional que tienen que comenzar a permitir que se vaya poniendo la casa en orden. Esto no tiene que ver con una cuestión individual. Fíjense que la transformación de la estructura institucional de la Fiscalía es algo que se viene trabajando desde hace varios meses. Ya está emitida una resolución en ese sentido. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir mucho más orden, va a permitir que los fiscales se dediquen a lo que les corresponde, que es la parte investigativa, va a significar una mejora en los servicios a la ciudadanía. Y eso pasa por el hecho de que no solamente en la Fiscalía de Pichincha, sino a nivel nacional, la Fiscalía ha tenido que, en unos casos, desvincular a muchos funcionarios, en otros casos ha tenido que realizar terminaciones de contratos, incluso tuvimos que hacer de una forma muy puntual y focalizada, que no se va a extender más porque era algo muy puntual y focalizado. Tuvimos incluso que hacer un pequeño proceso de compra de renuncias. Es decir, hay todo un proceso de reestructuración. Yo creo que en ese sentido de ese proceso de reestructuración, la parte lo que tiene que ver con la Fiscalía, la relación con la Fiscalía, le insisto, la doctora Moreno y todos los otros 22 fiscales cuentan con la confianza del fiscal general para que continúen haciendo. Y en relación a lo otro que se ha mencionado sobre el tema policial, no está en el ámbito de competencia de la Fiscalía. De hecho, el señor ministro del Interior ha emitido un pronunciamiento categórico diciendo que ni el fiscal general ni los fiscales provinciales pueden incidir en los movimientos que se hagan de personal de la policía. Y tengamos eso absolutamente claro. Es decir, yo concuerdo con el fiscal, con el señor ministro del Interior, en el sentido de que hay casi 5.000 policías judiciales que pueden apoyar cualquiera de las investigaciones. Pero, ¿cómo así? La Fiscalía de Pichincha tenía, en su momento, llegó a tener 23 policías. Bueno, sí, pero es que esas son, y no policías investigativos, sí. No policías de la policía judicial, ajá, sino policías de inteligencia. Ya. Es decir, aquí diferenciemos las cosas. La inteligencia antidelincuencial no es una tarea de la Fiscalía. La inteligencia antidelincuencial es una tarea que le corresponde al Ministerio del Interior. Ya la actividad policial, investigativa y policial, más bien investigativa a través de la policía, ya es una cuestión judicial, que ya tiene que hacerse con control judicial y con control del fiscal. Entonces, la inteligencia produce información que puede ser útil para la judicialización. Pero ¿con quién deben trabajar los jueces
y los fiscales especialmente en la investigación, con policías judiciales. Y eso ya no es una cuestión que le compete ni al fiscal general ni a las fiscales provinciales. Es un tema que está ya ordenado en la ley, en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que te dice que solamente pueden formar parte del sistema de investigación, del subsistema de investigación, los miembros de la Policía Judicial y de los subsistemas de investigación. Entonces, no pueden tener policía de inteligencia a cargo de un fiscal, cualquiera este sea. El fiscal general no tiene, el fiscal general del Estado no tiene personal de inteligencia a su cargo. No, pero eso es lo que tenía la doctora Tania Moreno. Eso es lo que el ministro del Interior ha aclarado que es lo que tenía. Y que a su vez el ministro del Interior ha aclarado que ha enviado un grupo de policías de la Policía Judicial, que es del área que corresponde, para que refuercen su equipo. Miren, en definitiva, más allá de estos detalles, la doctora Moreno y todos los señores fiscales, las y los señores fiscales provinciales, tienen el apoyo, el respaldo del fiscal general. Estamos permanentemente pensando cómo mejorar el tema institucionalmente. La doctora Moreno, en este caso, se hace unas declaraciones como sintiéndose afectada por una decisión administrativa. Perfecto. Si es que ella cree que ha sido afectada una decisión administrativa, podemos charlar respecto de lo que tiene que ver con lo administrativo. Sin embargo, insistir de que no se trata de una cuestión aislada, se trata de una cuestión de una reforma integral de toda la estructura de la Fiscalía. Habían personas con rango y cargo de fiscal haciendo las funciones de asesor. Habían personas con rango misional dedicado a actividades puramente administrativas. Pero el que la señora fiscal Tania Moreno haya tenido que salir a una rueda de prensa, a una declaración pública, ¿no quiere decir que ya había insistido administrativamente? ¿Le preguntó a usted antes o ella averiguó administrativamente, previamente, que esto estaba pasando? Miren, yo tengo en ese sentido una primera conversación con ella en el que me pide charlar respecto del tema del personal, pero no volvimos a topar el tema. Esto fue hace unos 15 días atrás aproximadamente. Yo le insisto, si es que hay alguna cuestión que tenga que analizarse, se puede analizar sin ningún problema. Más bien a mí me sorprende una rueda de prensa en ese sentido, porque si es un tema administrativo que se puede o que se debe analizar a la luz de una cuestión administrativa, a mí me sorprende que se haga una rueda de prensa. Porque, ¿cuál era el propósito entonces de la rueda de prensa? Habría que preguntarle a ella. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era el propósito de la rueda de prensa? Ahora, respecto al tema policial, la Fiscalía no tiene nada que ver. La Fiscalía es parte de la función judicial, la policía es parte de la función ejecutiva. Respecto a los otros temas, mencionarles e insistirles, este es el contexto en el cual se produce. Hay personas a las que se tuvo que comprar la renuncia, hay personas a las que no se les renovaron los contratos, hay personas a las que se ha tenido, y no me refiero solamente a nivel de plantas provinciales, sino también de planta central, porque se está haciendo una reestructuración, y muchas veces esa reestructuración no es normalmente algo muy cómodo, porque obviamente te obliga a tener que deshacerte de personal, hacer cambios, modificar cosas, y eso es un statu quo que a la gente le fastidia. Pero de eso a tratar de entender como que de ahí hay un interés político o alguna cosa, hay una diferencia completamente del medio a la mitad. Pero ya lo demás ya es un tema que se tiene que seguir charlando, pues, ¿no? Muchas gracias al señor fiscal general por su tiempo y haber aclarado una serie de situaciones coyunturales que se nos ha permitido dar conocimiento a la ciudadanía. Un buen día, fiscal. Muchas gracias por estar con nosotros.